Con el fin de compartir con nuestra audiencia, queremos invitarlos a que nos hagan saber sus comentarios y preguntas. También que nos digan desde dónde nos están escribiendo y a qué sector empresarial pertenecen. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro conferencista Esteban Acevedo Laverde, gerente regional centro de ADECO Colombia. Él es ingeniero industrial, miembro del programa International Future Leaders de ADECO Group. Más de 5 años de experiencia en consultoría de recursos humanos para organizaciones colombianas e internacionales. Gerente regional centro de ADECO con amplia experiencia liderando equipos con el fin de obtener resultados de forma inminente. Bienvenido, Esteban. ¿Cómo está el día de hoy? David, qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Un saludo muy grande a todos nuestros asistentes, a la Team Pyme por la invitación y de verdad es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Esteban, por favor, vamos con su presentación para luego darle paso a la audiencia con sus comentarios y preguntas. Es un gusto a todos saludarlos el día de hoy. Como estaba comentando yo, el interés desde ADECO es conocer qué es lo que está pasando en nuestros mercados en estos momentos, en las diferentes organizaciones que están en Colombia. Y para eso, desde el año pasado, ADECO Group ha presentado diferentes estudios, diferentes análisis, en los cuales quisimos ver cómo esta pandemia, esta nueva situación ha impactado a nuestras organizaciones. Inicialmente nosotros este estudio lo definimos como el Reset Normal, que traduciéndolo lo que significa es cómo estamos nosotros comenzando nuevamente, cómo esta pandemia nos ha cambiado y cómo estamos nosotros en estos momentos viendo este nuevo mercado, esta nueva forma de actuar, esta nueva forma de aplicar estrategias y queremos, digamos, también ver y mostrarles a ustedes cómo los diferentes mercados nos han exigido novedades en nuestras operaciones. Inicialmente, el Reset Normal nosotros lo hicimos en 2020, aplicando una encuesta a nivel mundial en diferentes sectores, con diferentes organizaciones, incluyendo personas de altos mandos, directivos, colaboradores, diferentes niveles de la organización para conocer muy bien qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaba, digamos, haciendo falta y que pudiéramos identificar durante la pandemia. Esta primera etapa del estudio nos arrojó diferentes insights muy interesantes que el mercado estaba requiriendo en estos momentos, principalmente enfocados al enfoque de los empleados, de las organizaciones, al talento humano, al liderazgo y a la modalidad de trabajo. Esto nos hizo preguntar ahorita, después de casi un año pasado de la era de pandemia, cómo habían evolucionado las organizaciones en el país. De esta forma, nosotros en 2021 realizamos acá en Colombia una segunda etapa de evaluación, una segunda encuesta, en donde quisimos invitar a diferentes organizaciones, en este caso fueron 91 empresas encuestadas de diferentes sectores y que habían podido aplicar diferentes modalidades de trabajo, entre ellas el home office y el trabajo presencial en sus operaciones. ¿Esto qué nos arrojaba? Que nos muestra principalmente 5 diferentes puntos que nosotros queremos tratar el día de hoy, que estamos abiertos a que ustedes nos compartan sus comentarios o inquietudes. Y el primero es el trabajo híbrido. Para nosotros el trabajo híbrido representa el modelo de poder compartir lo que representa el home office y el trabajo presencial en oficina. ¿Qué evidenciamos principalmente? Que la necesidad de cubrir el tema de salud, el estar fuera de las oficinas, el tener que trabajar desde las casas fue uno de los temas puntuales que se evidenció en los primeros meses de pandemia con todos los cierres que evidenciamos en el país. Y esto hizo que apareciera esta modalidad de home office a la que muchas organizaciones no estaban acostumbradas y no estaban preparadas. Desde ADECO nosotros somos promotores del trabajo híbrido, que es un balance entre estas dos, digamos, formas de trabajo. Otro punto que vamos a tratar ahorita durante la presentación es el fin del 8 a 6, es lo que nosotros llamamos el enfoque a resultados y digamos a objetivos y no tanto el tema de cuántas horas de trabajo permanezco yo detrás de un computador trabajando y que me midan por esas horas de trabajo, sino que miremos eficiencias y que miremos los resultados de nuestros equipos y de nuestros colaboradores.
También estamos muy enfocados en las personas, en el tema de habilidades blandas que tengan que promover las organizaciones, no solamente en sus colaboradores, sino también en sus líderes. Por eso estamos enfocados en redefinir el nuevo líder, el líder de la era post-pandémica, y la confianza que se tiene que generar entre las organizaciones y sus colaboradores. Esto promoviendo las nuevas técnicas, los nuevos skills, las nuevas herramientas que se necesitan en este mercado para que los colaboradores, aprovechando ese know-how que tienen dentro de sus empresas, puedan desarrollar nuevas habilidades, tanto técnicas como blandas, que puedan ser aprovechadas en la época de la era post-pandémica. ¿Qué es el trabajo híbrido para nosotros y por qué pensamos que llega para quedarse, que es, digamos, muy importante para adaptarlo dentro de nuestras organizaciones? El trabajo híbrido permitió a las organizaciones que pudieran identificar una forma diferente de trabajar. Ya no estábamos acostumbrados solamente a estar en nuestras oficinas, a tener, digamos, un lugar de trabajo, sino que la pandemia nos sacó de esa zona de confort y nos llevó a trabajar desde las casas. Lastimosamente, muchas de las organizaciones actualmente no estaban preparadas, no solamente en términos de la logística y de la organización, sino también en aspectos, digamos, de habilidades que pudieran llegar a tener sus colaboradores. Fácilmente se podía haber hecho la inversión tecnológica en diferentes herramientas para poder conectar a las personas desde sus hogares, pero de pronto las personas no estaban preparadas psicológicamente para recibir esa carga de trabajo adicional, esa nueva forma de trabajo, y las organizaciones se han tenido que ir adaptando para poder migrar a esos modelos. Incluso nosotros hemos evidenciado que hay modelos que permiten migrar a una evaluación por resultados y no una evaluación por horas de trabajo. ¿A qué vamos? Muchas de las organizaciones cometieron un error al comienzo de la pandemia, que era mandar a las personas a trabajar a sus casas, conectarlas y garantizarles todos los medios de conexión, un computador, incluso el puesto de trabajo, pero estábamos pendientes más de si una persona estaba conectada o no. Incluso en sus organizaciones pueden darse cuenta que hay diferentes medios de comunicación en donde se puede dar cuenta uno si está activo acá detrás del computador o si está fuera de la oficina, si se toma un descanso o incluso si está el computador apagado. ¿Qué es lo que estamos invitando nosotros en estos modelos, en estos momentos con el modelo híbrido? Es que las organizaciones den un paso más y no se enfoquen solamente en si la persona está conectada o no, sino lo que está desarrollando durante el tiempo que está conectada. El enfoque a la eficiencia de su trabajo, a las horas productivas que está detrás, digamos, de la pantalla en el momento del trabajo. Y acá es donde viene el fin del 8 a 6. Esta teoría que nosotros queremos promover y que hemos visto que cada vez está tomando más fuerza en los diferentes sectores es qué tan productivo es mi equipo, qué tan eficiente es mi equipo. Estoy midiendo de verdad a través de KPIs, digamos, de resultados, la eficiencia de mis colaboradores y de las diferentes áreas de mi organización. Esta es una de las preguntas que se vinieron a hacer las organizaciones ahorita con estos nuevos modelos de trabajo. Los KPIs antes de la pandemia, o digamos los indicadores de resultados, estaban definidos de forma que las organizaciones pudieran tener visibilidad de qué era lo que estaban haciendo sus equipos y los resultados que podrían estar teniendo. Al sacar estos equipos de las operaciones y tenerlos en una modalidad de trabajo remota, se dieron cuenta que esos KPIs tuvieron que evolucionar, tuvieron que variar. Y de ahí partimos entonces a la medición de la efectividad de los equipos. Incluso nosotros hemos evidenciado en este estudio que los equipos han preferido tener autonomía y que sean medidos por la eficiencia de sus resultados y no solamente por el tiempo que pasan detrás de una pantalla. Eso les permite ahorita también tener un poco más de calidad de vida, tener un balance en la forma en la que están trabajando. Incluso yo siempre les he preguntado en este tipo de espacios a las personas que nos acompañan, si en el momento en el que los pasaron a trabajar a sus casas, en el momento en el que nos cerraron a todas las operaciones y que el país estaba en esa incertidumbre y que no sabía qué iba a pasar, no sintieron que trabajaban más que lo que estaban trabajando en sus oficinas. ¿Por qué? Porque ahora solamente era que me levantaba, me conectaba, ya no tenía que pensar en el transporte, sino era pasar de un cuarto al otro o prender el computador y conectarme.
y a veces sabía cuándo me conectaba, pero no sabía cuándo me desconectaba porque ya no tenía ni siquiera que ponerme a pensar si tenía que salir temprano para no coger el tráfico de la salida de la oficina o si tenía algo más que hacer porque estaba todo el resto cerrado, no habían gimnasios, digamos hasta las universidades o los centros de estudios si estábamos tomando algún curso, estaban todos virtuales, entonces la vida nos cambió de una forma en la que la organización hizo parte muy importante de esta nueva modalidad de trabajo y las organizaciones entendieron esto y supieron que tenían que migrar al nuevo modelo de seguimiento que la era post-pandémica nos está exigiendo a todas las organizaciones. Claramente desde ADECO nosotros entendemos que no todas las organizaciones o todas las operaciones permiten un trabajo híbrido, pero sí hemos visto que diferentes organizaciones pueden dividir sus operaciones. Ejemplo, la parte operativa, la parte administrativa, los departamentos de TI, los departamentos de recursos humanos, las áreas de compras. Hay unas formas de verlas de forma diferente y los equipos de recursos humanos se dieron cuenta que tenían que identificar cómo, digamos, atacar cada uno de los objetivos que estas áreas requerían. Dentro de este estudio que nosotros hicimos, evidenciamos que hay varias organizaciones que en el tema de la modalidad presencial estaban considerando continuar con el modelo híbrido compartido entre lo que la pandemia les obligó a realizar. En este orden de ideas vemos que un 45% de las empresas encuestadas todavía consideran que es viable continuar con un trabajo que les permita encontrar un equilibrio a sus trabajadores. Esto ha sido un resultado, digamos, muy beneficioso para las organizaciones y para los empleados para crear ese vínculo entre la organización y el colaborador. De verdad que lo que yo les comentaba al inicio, que nosotros estábamos promoviendo desde ADEC, donde vemos que la confianza que el colaborador tiene hacia su empresa en estos momentos es muy alta, ya que es la que tiene que garantizar digamos, el respaldo y el mitigar esa incertidumbre que puede llegar a generar la pandemia y todo lo que está sucediendo hoy en día en el mercado colombiano. Teniendo en cuenta esto, nosotros continuamos revisando cuáles son los beneficios que pueden llegar a recibir los colaboradores en cuanto al nuevo manejo y al modelo híbrido en conjunto con la forma de medición enfocado a los resultados de cada una de sus operaciones. Teniendo en cuenta esto, evidenciamos un análisis entre lo que era antes de la pandemia y lo que es después de la pandemia, donde los horarios o la flexibilidad que pueden llegar a tener las personas ha crecido y ha sido visto como un beneficio para ellos. Ya cada vez más los colaboradores tienen más en control el trabajo en casa, el tener un balance entre su vida personal y su vida laboral. Ya han visto los beneficios de estar trabajando en una modalidad que les permite no solamente desarrollar digamos, a cabalidad sus tareas, sino también al mismo tiempo, en esta época de pandemia, muy importante es poder cuidarse de ellos y cuidar a sus familias, tomar las precauciones que no les obligue el salir a trabajar todo el tiempo en una forma de trabajo, digamos, normal o a lo que veníamos nosotros acostumbrados. Esto, digamos, perdón, mil disculpas, nos ha permitido ver beneficios para las organizaciones en cuanto a que la calidad de vida para el trabajador ha mejorado ya gracias a la evolución que han tenido las empresas. Un punto importante, por ejemplo, es cómo los colaboradores empiezan a tener un poco más de control y autonomía en sus posiciones. Ya no solamente están esperando a que sea la empresa la que les diga qué hacer, sino básicamente las organizaciones lo que les comparte a ellos es cuáles son los objetivos que deben cumplir, a dónde queremos llegar nosotros como organización y cómo queremos que cada una de las personas llegue como profesional o en su posición a desarrollar los objetivos y el camino lo puede ir, digamos, decidiendo el mismo colaborador. Esto ha sido de verdad muy beneficioso para diferentes organizaciones y le ha dado una evolución y un crecimiento a las personas en cada una de las posiciones dentro de la organización.
Teniendo en cuenta este punto y enfocándonos un poco también a la parte, digamos, social de la organización, uno de los puntos importantes que les comentaba yo al inicio que evidenciamos durante estos estudios es el bienestar hacia el colaborador y, digamos, su entorno. Uno de esos puntos muy importantes es el bienestar mental. Ese acompañamiento que recibe de parte de su organización, de parte de sus líderes, de parte de su equipo. Si ustedes se dan cuenta, en el momento en el que nosotros nos sacan de las oficinas y nos dicen, oiga, por la pandemia tenemos que cerrar operaciones, vamos a estar trabajando desde las casas, hay mucha incertidumbre, no sabemos si hay continuidad laboral, sabemos que hay muchas cosas que no tenemos en control en estos momentos. Eso afecta psicológicamente a todas las personas, incluso digamos, a los líderes para poder llevar el control de sus equipos y a los equipos como tal para saber qué es lo que está pasando en sus operaciones, en su empresa, digamos, con su trabajo. Entonces, ese acompañamiento cada vez se ha vuelto más importante de las empresas hacia el recurso humano. Los equipos de recursos humanos en estos momentos han tenido un trabajo titánico, han tenido que desarrollar muchísimas estrategias para el acompañamiento de estas personas. El colaborador, digamos, encuestado en estos estudios, lo que nos refleja es que necesita ese acompañamiento y ese respaldo por parte de la organización y de su líder para ejercer de forma positiva sus tareas. Entonces, uno de esos puntos que vemos que tiene que ser desarrollado por las organizaciones hoy en día y que tiene que ser fortalecido cada vez más es el trabajo en la parte de acompañamiento por parte de las empresas hacia sus colaboradores, el capacitar a sus equipos de líderes, el capacitar a sus, digamos, colaboradores en la parte baja de la operación, el garantizar que la comunicación entre las áreas administrativas y operativas de la organización sea fluida, no permitir que la incertidumbre aborde las operaciones de sus equipos. El acompañamiento, digamos, psicológico y en este caso social de los líderes han decretado la necesidad de un nuevo modelo de líder en las organizaciones en la era post-pandémica. Y algo que nosotros hemos identificado desde ADECO es ese nuevo valor agregado que están buscando las empresas en los líderes que pueden estar o requiriendo o formando dentro de sus organizaciones, y es ese IQ emocional que puede llegar a tener un líder hoy en día y que es muy valorado por las empresas. La mayoría de las organizaciones que están trabajando ahorita, por ejemplo, con ADECO en la parte de reclutamiento y selección a todos los niveles, están pidiendo que estas personas vengan de verdad con experiencia o que tengan un skill desarrollado en el manejo de este tipo de situaciones, en el que sepan adaptarse a cambios abruptos dentro de las operaciones, porque saben que en algún momento de pronto, y ojalá no vuelva a suceder, pero pues digamos la pandemia nos enseñó es que las operaciones pueden llegar a cambiar de un momento a otro y de un cambio muy drástico. Y nuestros equipos de líderes tienen que estar preparados para tomar las riendas de estas situaciones para acompañar a los equipos. Entonces son cada vez más las empresas que están enfocándose en solicitar este tipo de perfiles o incluso, digamos, en el área de consultoría de formación, cuando nosotros nos dicen necesitamos empezar a formar a nuestros equipos y a darle acompañamientos, se quieren enfocar muchísimo en este tipo de habilidades blandas que les permite a los líderes y a los equipos estar trabajando de forma, digamos, eficiente y acompañándose en todos estos dolores que de pronto antes de la pandemia estábamos dejando un poco de lado. No se les estaba dando la misma importancia. Frente a la brecha de habilidades blandas, yo les estaba comentando al comienzo de la presentación que teníamos un tema es, las empresas pudieron haber invertido en toda la parte tecnológica y en la parte de comunicaciones, pero digamos uno de los errores que evidenciamos nosotros en términos generales es que la falta de preparación por parte de las organizaciones evidenció la falta de habilidades blandas que podrían llegar a tener los colaboradores para irse a trabajar a sus casas. En este orden de ideas y acompañado también de las habilidades técnicas y digamos de esos hard skills que pueden llegar a requerir para poder desarrollar sus tareas, las organizaciones se dan cuenta de la importancia de promover cada vez más la formación de sus colaboradores, de sus empleados. Nos damos cuenta, por ejemplo, que
el know-how que pueden llegar a tener los colaboradores dentro de una empresa es uno de los insumos más valiosos que pueden llegar a tener por las curvas de aprendizaje tan demoradas que pueden llegar a evidenciar en cada una de las posiciones. Y lo que más queremos cuidar nosotros dentro de nuestras organizaciones ahorita es que las personas que ya conocen de nuestra organización, de nuestro mercado, que han recibido diferentes capacitaciones, y eso a la larga es una inversión muy importante de las empresas, no se vayan a otras organizaciones que les puedan ofrecer de pronto una mejor calidad de trabajo, incluso mejores condiciones. Entonces, por eso las organizaciones ahorita se están enfocando muchísimo en el fortalecimiento de estos skills que puedan llegar a tener nuestros colaboradores. El brindar el apoyo, el dar el seguimiento, en el momento en el que nosotros hicimos la evaluación de cómo estaban las empresas siendo impactadas, evidenciamos que muchos de los líderes no sabían cómo dar ese acompañamiento a sus equipos, y al preguntarle a los equipos nos decían que sentían muy lejano a su líder, o sea, que aunque sabían que estaba ahí, de todas formas sentían que no estaba ese acompañamiento que ellos necesitaban, había mucha incertidumbre y mucha, digamos, falta de comunicación. Entonces, son puntos que nosotros vemos que tienen que irse fortaleciendo cada vez más a medida que pasa el tiempo durante esta era post-pandémica, y en la que vemos que las empresas ya se han ido preparando cada vez más, se han ido fortaleciendo y han ido conociendo el mercado cada vez más. Ya para cerrar esta parte de la presentación, les quería compartir un poco de los porcentajes, de las habilidades que vemos que los colaboradores les gustaría recibir en capacitación dentro de las organizaciones. Uno de los principales que vemos es las habilidades de trabajo remoto y del manejo de plataformas tecnológicas que pueda llegar a tener la compañía. Son puntos supremamente importantes que ahorita lo ven como un valor agregado dentro de las organizaciones, los equipos de trabajo e incluso los líderes, y es algo en lo que están invirtiendo muchísimo ahorita las empresas. Entonces, digamos que es uno de los puntos en los que nosotros vemos que hay un mayor foco en estos momentos. Eso sin dejar de lado el tema de las habilidades blandas, el trabajo en equipo, el tema de resolución de problemas, el trabajo por ejemplo, en liderazgo, es algo que está tomando muchísima fuerza y que los invitamos desde ADECO a que revisen dentro de sus organizaciones para fomentar cada vez más en sus equipos de trabajo. Joe, no sé si me escuchas. Sí, Esteban, perfecto. Esto era lo que les quería compartir el día de hoy. A mí me parece, digamos, si podemos abrir un espacio de preguntas, lo mismo tengo entendido que ustedes quieren que compartamos unos temas con los asistentes el día de hoy y que desarrollemos un poquito estos temas para charlar un poco más sobre lo que hemos encontrado desde ADECO. Sí, Esteban, muchas gracias por esta interesante conferencia, todos los datos que nos ha facilitado. Es mucha información, ¿no?, para las empresas, para tenerlas presentes, y precisamente pues estamos teniendo en cuenta las preguntas del público en general, y ellos quieren saber cómo deben prepararse para estos cambios que vendrán ahora con la pospandemia. Bueno, principalmente en cuanto a los cambios que nosotros vemos dentro del mercado, la primera recomendación que nosotros les damos a todas las organizaciones es conozcan qué es lo que está pasando dentro de cada una de sus áreas de trabajo en cuanto a las personas. O sea, conocer qué es lo que están buscando los colaboradores, qué es lo que están pensando en estos momentos, digamos, cuáles son las situaciones por las que están pasando actualmente, no solamente en el ámbito profesional, sino también personal. Es muy importante identificarlo. Una vez identificado es donde se empiezan a tomar las diferentes medidas por parte de la organización. Como yo les comentaba ahorita, cambios que hemos visto, por ejemplo, es las organizaciones que han visto como una oportunidad el trabajo híbrido o el trabajo de home office, tienen que sí o sí entrar a revisar qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando dentro del ámbito laboral en casa de sus colaboradores, cómo están con su familia, si tienen el espacio adecuado de trabajo, si, digamos, tienen la conexión adecuada a internet, si están preparados para manejar todas las herramientas tecnológicas que la empresa les está brindando. Yo les doy un ejemplo con lo que nosotros hemos evidenciado que ha sucedido bastante recurrente. Ahorita se volvió muy de moda que todas las empresas tengan, por ejemplo, la suite de Microsoft.
¿sí? O la suite de Google, no importa, que les dé acceso a un correo electrónico y que les dé acceso a, por ejemplo, a toda la red de conexión, como lo puede ser un Google Meets, como lo puede ser un Teams, un Skype, etcétera. Pero muchas veces las organizaciones se fijan es en cuánto nos costó y cuánto dinero vamos a invertir en estas herramientas, o sea, cuánto nos cuesta una licencia mensualmente o anualmente, pero no nos damos cuenta en que tenemos que hacer una capacitación y un seguimiento a esa capacitación del uso de esas herramientas. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos invertir, digamos, estoy seguro que muchas empresas que no lo habían considerado antes están haciendo un esfuerzo muy grande para poder invertir en esas herramientas y no se dan cuenta que la herramienta no está siendo bien usada o no está siendo bien aprovechada por sus equipos de trabajo, ese dinero no está siendo invertido, sino literalmente se está gastando. Entonces, son puntos que invitamos a las organizaciones a que revisen en estos momentos. Estos cambios sí tienen que ser evaluados por los departamentos de recursos humanos en mano de cada una de las unidades de negocio y las cabezas de cada una de las unidades de negocio que tengan en sus empresas. Muy buenos días, Esteban, ¿cómo está? Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, sí, señor. Bueno, seguiré con esta segunda parte de esta conferencia de Mundo Empresarial. Aprovecho para saludar a Gloria Inés, nos estás escribiendo, nos saludan desde Cali. Karina Adriana, un saludo para ella. Tenemos bastantes preguntas, Esteban. Nos dicen Súper. excelente conferencia, nos dice Norela Rivera, un saludo para usted. Nos hacen acá una pregunta puntual, nos la hace Ernesto Javier. Nos dice, permíteme un momento. Me dicen que la nueva realidad para los negocios será netamente virtual. ¿Cómo puedo inmersar en este mundo si no tengo ni idea y cada vez mi negocio se va más a la quiebra? Bueno, Ernesto, es una muy buena pregunta y creo que es un punto que debemos aclarar. El tema de la virtualidad y el tema del Internet es algo que si ya venía tomando mucha fuerza, la era pospandémica lo que hizo fue empujarlo y decir, oiga, acá hay algo que le tenemos que parar bolas y tenemos que sí o sí tener dentro de nuestros negocios. ¿Qué sucede? No creo en lo personal que sea la única forma digamos, de potencializar negocios en estos momentos. Es una de las principales herramientas y que ha tomado mucha fuerza, pero digamos que no tenemos que dejar de lado el modelo de negocio tradicional porque es una base importante. ¿Cómo nos podemos capacitar? Hay diferentes formas de revisar, digamos, entidades educativas que están ofreciendo diferentes cursos, incluso el gobierno está promoviendo diferentes modelos digamos, de participación a través del Ministerio de las Tecnologías en MINTIC. Hay diferentes entidades que pueden llegar a ayudarles a ustedes a promover negocios si están bien formados desde una base estructurada de lo que están buscando en sus negocios. Pueden ser emprendimientos, pueden ser ya empresas que hayan venido desarrollando labores y que están queriendo migrar a un nuevo modelo virtual. Que es importante que entren a revisar también es cómo está el mercado en estos momentos, necesitando el producto o servicio que ustedes quieren comercializar. No se trata solamente de decir de una me voy al modelo virtual y porque le está funcionando a unos me tiene que funcionar a mí. Tenemos que entrar a revisar es si el mercado que ustedes quieren atacar está recibiendo el servicio o el producto que ustedes están ofreciendo de forma virtual. Eso es uno de los principales puntos que yo recomendaría y que les diría que tienen que tener en cuenta, porque el modelo virtual tiene que ser uno implementado por la empresa que ofrece el servicio o el producto, pero también aceptado por el mercado. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos de qué forma vamos a utilizar esa virtualidad, si es para promover de forma, digamos, en términos de publicidad mi empresa, o si voy a empezar a tener un mercado netamente virtual en la que voy a hacer toda la parte de negociación y todo a través de una herramienta virtual, o si solamente voy a empezar a manejar el tema de virtualidad para la comunicación con mis clientes. Hay que identificar muy bien en qué parte del negocio lo van a empezar a implementar o dónde podría darle valor agregado al negocio que ustedes quieren desarrollar. Camilo, estás en mute, perdóname, no te escucho. Muchas gracias por esa respuesta. Espero que Ernesto se le haya solucionado y solventado esta pregunta. Nos dicen acá, Óscar Augusto, un saludo. Esteban, muy interesante la información. Nos saluda Luz Yamile. Lo saludan nos dicen desde Barbosa, bien. Nos saludan
desde también de Frutícola de Colombia, Ibagué. Un saludo grandísimo. Seguimos con esta serie de preguntas. Los invitamos para que nos vean también en nuestras redes sociales. Estamos como Fundación Unipymes y Latin Pyme en Facebook. Esta segunda pregunta que también la tenemos es, ¿qué temas positivos o negativos dejó o está dejando el COVID para las pymes y grandes empresas, Esteban? Tú me repites, Camilo, la última parte de la pregunta se me cortó. Claro que sí. ¿Qué temas positivos o negativos dejó o está dejando el COVID para las pymes y las grandes empresas? Perfecto. Pues yo creo que para nadie es un secreto que el tema negativo principalmente era el no saber qué iba a pasar con el mercado. El cierre abrupto durante el proceso digamos, del comienzo de la pandemia en marzo, abril del año pasado, fue lo que principalmente impactó a todo el mercado. De pronto las empresas, digamos, más pequeñas que no tenían ese flujo de caja o ese peso económico fueron las más afectadas en cuanto a que, digamos, no pudieron solventar los cierres de las operaciones e incluso vimos un número muy importante de empresas que fueron cerradas. Para las empresas, digamos, grandes, creo que las pérdidas económicas fueron muy grandes, fueron muy altas. Y digamos que más que enfocarnos en la parte negativa, desde ADECOS nosotros siempre hemos querido ver las oportunidades que se han presentado dentro del mercado y los aspectos positivos que hemos evidenciado con esta era de pandemia. Creo que una de las más fuertes y que parte de un resultado negativo, pero que lo vemos como una oportunidad, es el darnos cuenta de que la operación la estábamos de pronto dejando en una zona de confort y que la pandemia nos permitió a nosotros cambiar un poco el chip. Lastimosamente fue muy abrupto el cambio, pero las empresas empezaron a dar cuenta que tenían que pensar un poco más allá. Teníamos que empezar a dejar de vivir solamente en el día a día y de lo que pasaba en nuestra operación y pensar un poquito más allá y pensar un poquito más a futuro, empezar a considerar esos medianos y largos plazos que muchas veces en los modelos de negocio se nos exige y que por la situación del día a día y por el desarrollo de los mercados los dejamos un poco de lado y empezamos a cambiar la forma de ver los negocios y el desarrollo de nuestra operación y de nuestros mercados. Ese cambio del pensamiento creo que es uno de los aspectos más positivos que puede llegar a tener el mercado colombiano. Sobre todo porque también hemos desarrollado y digamos es una de las habilidades blandas que de pronto son más difíciles de desarrollar, pero que ahorita por la situación como que nos tocó desarrollarla y es la adaptación al cambio. Esta adaptación al cambio, si había empresas que antes no la veían como una necesidad, estoy seguro que en estos momentos la han puesto en la parte de arriba de sus requerimientos y el reconocer nuevos mercados y nuevas posibilidades para nuestros negocios. Lo que yo le estaba contestando ahorita a Ernesto era ver qué es lo que estoy ofreciendo y a quién se lo puedo ofrecer, qué necesidades se han generado ahorita en esta nueva pandemia, en esta nueva etapa del mercado, cómo el mercado va a recibir mi servicio, si actualmente lo que antes de pronto era una necesidad sigue siendo una necesidad, si es de verdad algo que pueda llegar a ser requerido por el mercado, sea colombiano, sea de afuera, pero eso es una pregunta que de pronto antes no nos estábamos haciendo con tanta importancia y que la época pospandémica nos está exigiendo. Entonces, estos cambios de mentalidad son muy importantes y los tenemos que ver como algo positivo. Otro de los puntos que considero que ha sido un impacto muy positivo para las organizaciones, que de pronto lo estamos empezando a ver y vamos a ver que va a tomar fuerza cada vez más a mediano y a largo plazo, es el pensar en nuestro colaborador. En algunas organizaciones se estaba olvidando que, digamos, el colaborador, el recurso humano, tenía un peso muy importante, o sea, es de verdad unas características muy importantes dentro de la organización. Básicamente, sin las personas no funcionamos y se les está dando esa importancia y se les está dando ese seguimiento. Y eso es un tema que el mercado colombiano ha agradecido demasiado. Incluso en estos momentos vemos, por ejemplo, una diferencia entre lo que sucedió en el primer pico de la pandemia, o sea, cuando empezamos a tener esa incertidumbre, y lo que se vivió durante el segundo y tercer pico de la pandemia, donde las organizaciones en el primer pico evidenciamos que esa incertidumbre y ese miedo estaba sobre todo muy enfocado al resultado económico, empezaron a tomar decisiones
digamos, a la larga estaban muy enfocadas también era en el beneficio económico de la organización y al evitar la quiebra. Vimos una cantidad de despidos masivos, eso sin, pues, digamos, sin llegar a generalizar, pero vimos unos casos muy puntuales que tuvieron que cerrar operaciones o cerrar, digamos, algunas posiciones dentro de su organización con el fin de garantizar que la empresa pudiera mantenerse a flote. Y en el segundo y tercer pico nosotros evidenciamos una mayor preocupación de las empresas hacia el recurso y hacia sus colaboradores. Ya se estaba pensando mucho más en qué otras estrategias podíamos tener para cuidar estas posiciones de los empleados. Veíamos cómo las empresas no tomaban decisiones tan a la ligera y cómo se estaban adaptando cada vez más a esta nueva situación. Entonces, creo que esos son los aspectos positivos, es como una madurez en la evolución de las organizaciones que tenemos que valorar y que tenemos que revisar como una oportunidad de crecimiento dentro del mercado colombiano. Claramente todavía tenemos unas brechas muy importantes que la situación sanitaria no nos ha permitido desarrollar, digamos, diferentes estrategias y que hay muchas organizaciones con muchas ganas de trabajar y que la situación todavía nos tiene en un limbo, pero vemos que sí estamos evolucionando hacia arriba. O sea, el aspecto positivo dentro de la evolución de las empresas ha sido evidenciado en estos momentos. Gracias por esa respuesta. Acá nos escriben desde Cartagena, nos dice Sergio Molano. ¿Cuánto tiempo considera usted que todo vuelva a la normalidad? Me creería yo que es como a modo grosso en términos de sociedad, economía, incluso términos psicológicos, Esteban. Yo creo que uno de los aspectos más importantes y que todos estamos esperando es el tema de la vacunación. Lo hemos visto en otros territorios, en otros países donde van mucho más avanzados en estos modelos de vacunación, que digamos es lo que nos está dando la tranquilidad de volver a una normalidad. Lo podemos comparar de pronto con Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene una población, un porcentaje de la población vacunada muy alto, que les ha permitido reactivar diferentes economías, les ha permitido volver a activar, por ejemplo, el tema turístico. Se han visto, por ejemplo, nuevas industrias, evolución en diferentes sectores que el tema de la vacunación les ha dado por lo menos una tranquilidad de volver a esa normalidad en la que nos encontrábamos antes de la pandemia. Como tal, en un modo muy personal, yo algo que siempre he dicho en este tipo de charlas es que esa normalidad que nosotros teníamos antes, no creo que la vayamos a volver a tener. ¿Esto porque se llama reset normal? Porque para nosotros esa nueva normalidad sí va a tener unos cambios, va a tener unas nuevas formas de desarrollarnos como sociedad, vamos a tener diferentes formas de ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor, vamos a tener diferentes formas al momento de tomar decisiones, nuestras decisiones van a tener otras consecuencias, otros impactos, entonces creo que esa nueva normalidad la estamos viendo desde ya en la evolución del segundo y tercer pico, que era lo que yo les comentaba. Acá a nosotros nos llegó el primer pico y no sabíamos qué hacer, las empresas se estaban cerrando, todo el mundo estaba en una incertidumbre muy, muy alta, y el segundo y tercer pico ya nos permitía tener mayor control de la situación. Incluso ahorita con el paro, vemos que hay empresas que han sabido sortear la situación, que ya tienen un poco más en control lo que está sucediendo y las mismas personas ya, pues digamos, han generado un poquito menos de incertidumbre, aunque todavía está presente, pero a medida que vayamos teniendo el tema de la vacunación, yo creo que nos va a permitir volver a esta normalidad que mencionábamos antes de la pandemia. Vamos con otra pregunta. ¿La manera de trabajar volverá a seguir como antes de la pandemia o cambiará de forma vertiginosa después de la coyuntura? Estoy seguro que va a cambiar dependiendo de cada uno de los sectores. Hay empresas, digamos, nosotros lo dividimos en las tres ramas. La empresa que por su operación no puede migrar a un modelo de trabajo virtual, o sea, sí o sí tiene que trabajar en operación, pero esas empresas, por ejemplo, han migrado a un modelo en el que han utilizado nuevos turnos, nuevas locaciones, han incluido nuevas tecnologías dentro de sus operaciones, entonces sí han cambiado, por más de que el modelo, digamos, de la virtualidad o el estar en home office no se pueda aplicar, sí han tenido cambios y sí se han dado cuenta que hay otra forma de hacer sus tareas. En el otro extremo tenemos las empresas que, por ejemplo, en el sector tecnología, que han migrado a un modelo 100% home office, o sea, que antes estaban en un sitio de trabajo, se reunían 200, 300 personas en un mismo piso y ahora se dieron cuenta que podían trabajar esas mismas 200, 300 personas desde su casa.
¿Qué se tienen que enfocar ellos? En lo que les comentaba yo durante la presentación, que es en el aspecto psicológico de las personas, en las habilidades técnicas y blandas de sus colaboradores, en enfocarse en ese nuevo liderazgo que se va a tener para cumplir los objetivos de la organización. Y en el medio tenemos las empresas que han encontrado como beneficio el trabajo híbrido, que es poder mantener su operación en sitio, pero al mismo tiempo también poder garantizar un trabajo remoto, que han encontrado, por ejemplo, beneficios económicos en ahorros en términos de arriendo, en términos de efectividad de trabajo, por ejemplo, en beneficios para sus empleados. Para nadie es un secreto que acá en Colombia la movilidad es muy complicada por términos de tiempo. O sea, lo que yo me demoro moviéndome de mi casa a mi trabajo puede ser 1 hora, hora y media, incluso hasta 2 horas. Pues ahorita que a mí me garanticen que yo pueda trabajar desde mi casa, ahorrarme ese tiempo y poderlo disfrutar con mi familia, poderlo disfrutar, no sé, yendo al gimnasio, o sea, teniendo cosas para mí, es un beneficio personal que están recibiendo las personas en estos momentos y creo que es la nueva forma de ver el modelo de trabajo. Entonces sí van a haber cambios vertiginosos dentro de cada una de las operaciones, pero lo importante es ver qué cambios aplican a cada sector y a cada tipo de operación. Acá nos hace una pregunta y también aprovechar para saludar a Olga Inés. Dice, ¿qué créditos blandos tiene el gobierno con el panorama de cierre de empresas debido a que hay bastantes paros y pues como sabemos la economía y el desempleo está muy alto en Colombia? Bueno, digamos, estaba leyendo nuevamente la pregunta de alguien, disculpa. Con respecto a la parte digamos, de gobierno como tal, yo creo que nosotros no nos involucramos mucho desde ese aspecto, pero sí sabemos que hay diferentes medidas que desde el gobierno se van a implementar para promover la reactivación. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el mercado ha sido altamente golpeado, la recuperación de pronto no va a ser tan rápida, pero tenemos que empezar a revisar muy bien qué es lo que nuestro mercado está requiriendo y de pronto de las ayudas del gobierno, de las diferentes estrategias digamos, de entidades que están metidas en el mercado, podemos nosotros tomar para poder desarrollar nuestros negocios y para poder volver a salir, digamos, avante en la economía colombiana. Como tal, en los planes de gobierno y respondiendo tu pregunta, Olga Inés, créditos blandos, no te puedo dar esa respuesta porque la verdad hasta ahí no lo conozco. Sabemos que hay diferentes medidas que el gobierno va a estar implementando para apoyar a las diferentes, digamos, organizaciones, desde MIPYMES hasta grandes empresas para poder desarrollar sus actividades, pero son puntos que aparte de pensar solamente en lo económico, tenemos que pensar muy bien es en el desarrollo de nuestro mercado y de nuestro negocio, cómo se ha visto afectado con la situación que está presentándose en el país, cómo las personas, o incluso nosotros, puede ser una MIPYME en donde el único trabajador soy yo, cómo he cambiado yo dentro de mi mercado, dentro de mi negocio, si yo estoy preparado para seguir desarrollando mi negocio de la misma forma en como la venía, digamos, realizando antes, si estoy todavía en control, si soy, digamos, cuando uno es el único en la empresa y uno es la única persona que gerencia y hace todo en su empresa, toca entrar a revisar si esta nueva normalidad me permite a mí, con mis habilidades blandas y técnicas, seguir desarrollando como única persona en esta organización. Entonces, creo que son aspectos que por lo menos desde la parte de recursos humanos te podríamos recomendar que tengas en tu análisis al momento de pensar en una reactivación. Hay otra pregunta que causa bastante curiosidad y es con base en el estudio que ustedes realizaron, que adecuo específicamente, redefiniendo Sí. la nueva normalidad. Se habla de los cambios que sufrirá el liderazgo en el futuro. Por favor, ¿nos podría contar más de ello? Era lo que les decía sobre el nuevo líder del futuro. O sea, el líder en su momento, digamos, siempre se ha catalogado como esa persona que lleva a su equipo en conjunto a un objetivo común, que es en este caso puede ser el de la unidad de negocio, el de la organización, pero digamos que siempre se ha promovido que el líder es la persona que motiva, que está acompañando, que no solamente, y por eso se parte mucho la diferencia entre lo que puede llegar a ser un jefe y un líder de equipo. ¿Por qué nosotros decimos que va a evolucionar? Porque ese acompañamiento y ese trabajo en equipo va a estar muy enfocado a la parte psicológica del equipo.
En estos momentos, con toda esa incertidumbre y con todo lo que está pasando en el mercado, el líder ya no solamente tiene que estar enfocado en el cumplimiento de sus objetivos y los de su equipo, sino también en el bienestar de su equipo. Eso es muy importante en estos momentos y va a tomar un peso muy importante en la relación entre un líder y su equipo. Entonces, ese IQ emocional, como lo llamábamos nosotros, va a tomar mucha fuerza, no solo en el desarrollo de las personas que están tomando, digamos, posiciones de liderazgo dentro de las organizaciones, sino también por parte de las organizaciones para desarrollarlo en los equipos de trabajo. Como les comentaba, en nuestros procesos de selección cada vez más son esas habilidades blandas que nos están pidiendo que tengan los candidatos, que sepan manejarse ante la incertidumbre, ante los cambios en la operación, que sepan manejar, por ejemplo, el estrés que pueda llegar a generar estos temas que puedan llegar a estar pasando en cada una de las operaciones, que sepan, por ejemplo, uno de los puntos muy importantes que sepan es conectarse con las personas. En estos momentos no se trata solamente de ver al colaborador como un empleado o como una ficha más o un número más dentro de la organización, sino de verdad. Ahora sí, el discurso que recursos humanos siempre ha venido llamando y diciendo es que acá somos todos un equipo, sin el recurso humano no podemos, se le tiene que dar fuerza y se tiene que prevalecer en la operación de nuestras organizaciones. Entonces, a eso va enfocado la afirmación que nosotros decimos que el liderazgo va a evolucionar, tiene o ha venido evolucionando al aspecto social de los equipos de trabajo que nosotros tenemos a nuestro cargo en estos momentos. Gracias, 11:47 minutos, a 13 minutos de terminar esta excelente conferencia de Refiniendo nuestra nueva normalidad. Un saludo acá para las personas que se están conectando o están conectadas desde el principio. Aprovecho para darle un saludo a María del Pilar, a Marcela, a Tito Triviño, Rosa Lorena, nos saludan acá desde La Guajira. Qué bien que nos estén viendo desde cada rincón del país. Vamos acá con una pregunta, ya les digo, listo, dice Luz Dari, ¿puede un empleador obligar legalmente a un trabajador con comorbilidades a volver a la presencialidad después de que haya sido vacunado? Digamos que este tema tendría que ser revisado directamente con el departamento de HS de la empresa. El departamento de HS de la empresa es quien tiene que tomar la decisión y de acuerdo a las evaluaciones médicas que pueda llegar a generar esta persona, se tiene que hacer un consenso entre las diferentes partes de la organización. Es más, empezar a evaluar cuáles son digamos, las medidas de salud que de pronto pueda llegar a tener la persona, se tiene que evaluar también, digamos, su actividad dentro de la organización, qué riesgo se pone a la persona el tener que movilizarse a su trabajo, si esa persona pudiese desarrollar su trabajo desde su casa. Hay muchos factores que se tienen que llegar a considerar en esta situación como tal. No se trata solamente de decir de que si te obligo o no te obligo, porque hay muchos factores médicos que se tienen que entrar a revisar. Entonces, digamos que lo que podríamos llegar a invitar a esta empresa es a que consulte con su departamento de HSE, de Salud y Seguridad en el Trabajo, que miren cuáles son los riesgos que esto puede llegar a generar, no solamente, pues digamos, para la empresa, sino más importante aún para la salud del colaborador y para el impacto que esto pueda llegar a tener en el negocio. Como les comentaba ahorita, lo importante es entrar a revisar no solamente el aspecto de la organización, sino también el impacto que puede llegar a tener en las personas. Y en generar también es un vínculo gana-gana, en generar el compromiso. Yo les doy un ejemplo acá sin conocer la situación, pero es decirle al colaborador es, nosotros te cuidamos, logramos encontrar una forma de cuidarte, pero tú con eso tienes que cumplir. Tú 100% tienes que ser una persona que esté cumpliendo de verdad eficientemente tus objetivos. Acá estamos dando una oportunidad, queremos que esa oportunidad que tú nos estás dando a nosotros también pues digamos, sea recíproca. Entonces es generar esa confianza entre las dos partes, entre organización y colaborador. Eso es lo que, digamos, invitaría a revisar en esta situación. Nos responde Sergio Estela Grisales, mil gracias, muy buena respuesta. Nos dice María del Pilar Duitama, excelente conferencia, muchas gracias por estos espacios empresariales. Nos dice Leopoldo Vázquez, un saludo especial desde Palmira Valle. Vamos con otra pregunta que nos dice, faltando 10 minutos para finalizar, Neyfi Patricia Perea.
Si tengo en mente un emprendimiento que requiere un espacio físico, ¿es buen momento para empezarlo o mejor espero a que se acerque más a la nueva realidad que es lo que estamos hablando? Estábamos leyendo la misma pregunta, de hecho si no la comentabas te iba a decir que sí la leíamos. Esa pregunta es muy buena, sobre todo porque en estos momentos con el tema de la virtualidad y con el tema de la pandemia, muchos de los negocios que están siendo afectados en estos momentos es el tema de inmuebles, o sea, de los arrendamientos. ¿Qué es lo que sucede? Que las organizaciones es por donde están comenzando a cortar gastos. ¿Por qué? Porque están viendo de pronto que el tener una oficina física no les está dando valor a su organización. Y creo que no se trata de revisar el tema de gastos, sino de ver qué plus te puede estar dando en tu negocio o en tu emprendimiento el tener el local físico. Yo te doy un ejemplo por lo menos por parte de ADECO y es en la operación que yo manejo actualmente. Nosotros tenemos todas nuestras sucursales, todos nuestros locales físicos abiertos al público en estos momentos. ¿Qué es lo que sucede? Que manejamos un modelo híbrido, que es el que nosotros representamos desde ADECO, para por lo menos garantizar que la afluencia de público y del equipo que está trabajando no sobrepase el número mínimo de personas para no poner en riesgo ni a nuestro equipo ni a las personas que nos visitan. Pero en nuestro negocio a nosotros nos da valor el poder atender a las personas de forma física y no a través únicamente de una pantalla, aunque estamos totalmente preparados para atender a cualquier persona de forma remota. Entonces, digamos que lo que toca entrar a evidenciar en esta pregunta, más de si me espero a que pase la pandemia o no pase la pandemia, o esta nueva normalidad, es ver si el tener el espacio físico te genera valor a lo que tú le estás ofreciendo a tu público, a tu consumidor. Esa creo que es la pregunta que debemos resolver antes de pensar si es bueno invertir o gastar ese dinero en una oficina o en un espacio físico. Dice, ¿cuáles son los nuevos retos que tienen las organizaciones de cara a la innovación acelerada que exigió esta pandemia? Bueno, creo que la parte de innovación, uno de los puntos que para todos es muy normal es el tema de las tecnologías. Eso lo vimos en la presentación, les comentaba yo que incluso los colaboradores están pidiendo más capacitación en tecnología y cada vez necesitamos más inversión en tecnología y en algunos mercados no es tan económico el invertir en tecnología, sobre todo por los márgenes que puede llegar a dejar ciertos sectores de la economía colombiana y pues esos márgenes de ganancia muchas veces cuando los vemos en inversión de tecnología los vemos como un gasto por lo que es una inversión tan a corto plazo. Pero ahí es donde entra el tema de revisar un poco más a mediano y a largo plazo las estrategias que tenemos dentro de nuestras organizaciones y cómo todo lo que nosotros estemos invirtiendo en innovación, en inversión tecnológica, en capacitación de nuestros equipos, en formación de nuevas estrategias, pueden ser comerciales, de servicio, de delivery, etcétera, etcétera, se pueden ver a un mediano y a un largo plazo. Entonces, tenemos que entrar a revisar ese modelo de negocio, cómo van a ir evolucionando. Contestando un poquito más puntualmente la pregunta, ¿cuáles son esas inversiones que nosotros vemos? La parte tecnológica nos parece que es un tema primordial. La parte, por ejemplo, de comunicación es también súper importante, no solamente entre la organización, sino también entre la organización y su consumidor o su cliente. Y el tema de la formación de habilidades para los colaboradores. O sea, no dejar de lado a un colaborador en cuanto a, ya te di un computador, te compré el mejor computador, te garantizo que te doy un auxilio de conectividad y ya, y te dejo y nos vemos en cada Q y esperamos que tú estés cumpliendo y pues si no cumples sales y si cumples pues continúas. El tema del acompañamiento y del seguimiento a los equipos de trabajo es algo que es una inversión que tenemos que verlo cada vez más como una innovación dentro de nuestros mercados porque cada vez el mercado colombiano ha ido evolucionando al punto, y les doy por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo que hemos evidenciado muchísimo ahorita que está en boom en Colombia, es el tema de los contact centers, de los BPOs, de los Shared Service Centers, son operaciones que a nivel país están creciendo muchísimo, hay mucha inversión, tanto nacional como extranjera, en estas operaciones acá en el país, y lo que hemos visto es que aparte del salario, digamos, económico que se le pueda estar ofreciendo a una persona, hay un salario emocional que está tomando mucha fuerza en este tipo de mercados. ¿Y qué estamos viendo nosotros? Las capacitaciones que están recibiendo los empleados, por ejemplo, los beneficios en cuanto
a la diferencia, tener diferentes horarios, por ejemplo, o sea, diferentes formas de conectarme a realizar mi trabajo. Por ejemplo, que se me permita a mí, por ejemplo, organizar mi horario, no sé, que pueda yo tomar un día a la semana desde mi casa, otro día en oficina y que lo pueda consensuar con mi jefe. Ese tipo de beneficios cada vez están tomando más fuerza porque están enfocados en el beneficio al empleado, al colaborador. Entonces, eso es innovación dentro del mercado. O sea, antes de pensar que esto fuera innovación, que era lo que nosotros siempre teníamos, era que alquilamos un piso completo donde quepan 400 personas, nos garantizamos que tengan 2 metros de distancia entre cada oficina y que se sienten todos a trabajar detrás de una pantalla. La innovación está enfocada a trabajar de una forma diferente. Entonces creemos que la innovación en estos momentos está enfocada a diferentes ramas de la organización. Lo que toca entrar a mirar es el negocio de cada una de las empresas, que es lo que considera como, digamos, prioridad en estas inversiones. Gracias por responder esta pregunta tan eminentemente. Vamos a ir con nuestro sondeo, que es muy sencillo y ustedes ya lo conocen. Antes de iniciar con esta ronda, los invitamos a que respondan si el conferencista desarrolló la sesión con claridad el día de hoy. La pregunta es muy sencilla, ponemos sí o no. Es muy importante que nos apoyen contestando esta encuesta, pues es la manera que nosotros evaluamos a nuestros conferencistas. Vamos a ir mientras con otra pregunta. Esteban, ¿se podría considerar que las nuevas tecnologías facilitan la adaptación al entorno laboral, pero los colaboradores rendirán de la misma manera? Creo que eso es importante. Las tecnologías, seguramente si están adaptadas al modelo de negocio, sirven. O sea, digamos que las tecnologías están desarrolladas para funcionar de acuerdo a la necesidad de un negocio. Lo que sucede es que si las personas que van a manejar esas tecnologías no están capacitadas, no están preparadas, seguramente, como yo les mencioné durante la presentación, en vez de ser una inversión, van a ser un gasto. Entonces, es muy importante encontrar un balance entre esas dos inversiones. Uno de los puntos, y les cuento, por ejemplo, algo que nosotros estamos desarrollando en ADECO internamente, o sea, esto es de nuestro trabajo, es la capacitación en todo el desarrollo de las herramientas de Office. O sea, nosotros utilizamos el paquete de Office y hay muchas herramientas por las cuales a nosotros ADECO invierte para tener nuestras licencias. Y a veces nos quedamos solamente en vamos a utilizar Outlook para enviar y recibir correos, o vamos a utilizar Word, Excel y PowerPoint para lo básico, pero no tenemos capacitaciones para sacarle de verdad el jugo a las herramientas para poder aprender más. Y hemos nosotros desde el año pasado desarrollado diferentes capacitaciones para nuestros equipos para aprender a manejar. Les doy un ejemplo súper sencillo, pero meterse a Teams y no solamente estarse conectado en Teams de prender y apagar el micrófono y la cámara, sino sacar un tablero, hacer encuestas, hacer presentaciones dinámicas. Y esto lo puede hacer cualquiera en nuestra organización porque todos tenemos la misma licencia. Entonces, desde el presidente de ADECO hasta, digamos, un asistente de contratación o un consultor de selección o un responsable administrativo o la persona o un director comercial, todos tienen el mismo acceso a la misma herramienta. Qué bueno que pudiéramos capacitarnos todos de la misma forma para sacarle el jugo. Entonces, es un ejemplo que nosotros les decimos es, si tienen de verdad la forma de invertir en tecnología, no dejen de lado el poder invertir en las personas que van a manejar esa tecnología. Último minuto para finalizar nuestra conferencia del día de hoy. Esteban, últimas palabras ya para despedirnos de la audiencia. Nuevamente agradecerles, Camilo, muchísimas gracias a Joey que ya no está con nosotros acá, pero que también muchísimas gracias por la invitación, a Latin Pyme que siempre nos ha referenciado a nosotros para acompañarlos en estos espacios. De verdad es muy agradable estar con ustedes. Los invito a que me contacten a través de LinkedIn si alguno requiere algo. Con muchísimo gusto yo quedo pendiente para resolver sus inquietudes. Espero que puedan compartir también a Latin Pyme de pronto cuáles son esos temas que les llama la atención que nosotros toquemos y que con muchísimo gusto podamos llegar a desarrollar en un siguiente espacio. Entonces, pues nuevamente agradecerles a mi equipo de mercadeo que también nos ayudó muchísimo para poder gestionar este espacio y a todos los asistentes de verdad que nos atienden desde todas las ciudades. Saben que estamos a nivel nacional para ayudarles en lo que ustedes requieran frente a recursos humanos. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, pero antes de despedirme con ustedes, los quiero invitar para dentro de 8 días la conferencia de claves para las importaciones y exportaciones en Colombia, el 9 de junio, todos los miércoles acá en Mundo Empresarial. Muchísimas gracias, Esteban. Pues espero tenerlo acá más seguido. Y en nombre de Fundación Unipymes y Revista Latin Pyme, les deseamos un excelente día. Gracias.